Bien, bienvenidos a la segunda sesión de MATLAB. En esta ocasión vamos a trabajar unas rutinas para cálculo de área de triángulos, usando como referencia triángulos rectángulos, triángulo equilátero y triángulo escaleno. Entonces, inicialmente vamos a asumir nuestros lados como lado 1, vamos a darle un valor de 10, lado 2, un valor de 20, y lado 3, un valor de 30. Podríamos asumir que el lado 3 es más largo, pues sería la hipotenusa en un rectángulo, el lado 2 sería la base y el lado 1 sería la altura. Entonces, en nuestro primer caso, para un triángulo, el área de un triángulo rectángulo, para las variables podemos usar las iniciales de lo que estamos tratando de hacer. Entonces, área de un triángulo rectángulo sería igual a la base, en este caso que es L2, multiplicado por la altura que es L1, y esto dividido en 2. Me dice que el área del triángulo rectángulo es de 100. Si miramos, pues 220 por 10 da 200, dividido en 2, da 100, no tendríamos ningún inconveniente. Supongamos que ahora nuestro triángulo ya no es nuestro triángulo rectángulo, sino que es un triángulo equilátero, y tomemos como referencia el lado 1 para no tener que cambiar valores. Aquí seguimos teniendo los valores L1, L2, L3. Si es un equilátero, quiere decir que los tres lados son iguales. Vamos a tomar como referencia el lado 1. ¿Qué inconveniente tenemos? Si queremos utilizar la misma fórmula de base por altura sobre 2 que utilizamos en el triángulo rectángulo, nos tocaría calcular la altura porque no la conocemos. Para calcular la altura, pues lo hacemos por Pitágoras, que nos dice que la altura de un triángulo se puede calcular como si tuviéramos el triángulo equilátero dividido en 2, esa perpendicular trazada desde la base hasta el vértice opuesto sería nuestra altura. Uno de los lados, o el lado largo, la hipotenusa sería pues uno de los lados, y la base de nuestro triángulo rectángulo, en este caso que quedaría formado, sería la mitad de ese lado, es decir, la mitad de L1. Entonces vamos a ver, dice la teoría que la hipotenusa sería igual a la raíz cuadrada. En el caso de MATLAB utilizamos la función sqrt, square round, que nos calcula la raíz cuadrada. Entonces, ¿raíz cuadrada de quién? Raíz cuadrada del lado 1, que es el que estamos usando como referencia, lado 1 al cuadrado, menos el lado 1, pero dividido en 2, porque es la mitad de nuestro lado, también elevado al cuadrado, y de esa forma calculamos la altura. Me dice que la altura es igual a, me está saliendo un error que dice que la función sqrt no existe. Hay que tener en cuenta lo siguiente: en MATLAB las funciones no las podemos utilizar con letras mayúsculas. Fíjate que yo la coloqué como mayúsculas, y él aquí me dice, me hace la corrección y me dice, usted quiso decir sqrt en minúsculas. Aceptamos la corrección y me dice que la altura es 8.66. Teniendo ya la altura y pues conociendo los tres lados del triángulo, que es equilátero, cualquiera de los tres lados haría la función de base, podemos calcular el área del triángulo equilátero. El área del triángulo equilátero, entonces podríamos decir que es la base, que sería cualquiera de los lados, en este caso L1, multiplicado por la altura, que es h, y dividido en 2. Me dice que el área de mi triángulo es 43.3. Ok, para verificar que nuestra ecuacióncita, nuestro cálculo del área del triángulo equilátero nos quedó bien, vamos a utilizar otra fórmula. Hay otra fórmula que me dice, vamos a cambiarle aquí la variable, el área del triángulo equilátero, le voy a agregar un 1 para que nos quede diferente a la anterior. El área del triángulo equilátero 1, una nueva variable, es igual, y hay una función que dice que es la raíz cuadrada. Recuerden que tenemos que escribirla en minúsculas. Es igual a la raíz cuadrada de 3 sobre 4 multiplicado por el lado elevado al cuadrado. Es decir, con esta función también podemos calcular, en esta fórmula también podemos calcular el área de un equilátero, conociendo por supuesto uno de sus lados, en este caso cualquiera. Y miremos a ver si nos da lo mismo. Al hacer la fórmula de raíz cuadrada,
me dice que efectivamente el área es 43.3, es la misma que nos dio cuando hicimos el cálculo, haciendo el cálculo primero de la altura y luego aplicando la fórmula de base por altura sobre 2. Ya tenemos entonces nuestros dos primeros ejercicios, triángulo rectángulo, triángulo equilátero. Nos quedaría el triángulo escaleno. Triángulo escaleno, recordemos que es cuando todos sus lados, todos sus ángulos son diferentes. En este caso, para calcular el área de un escaleno, se utiliza la fórmula de Herón. La fórmula de Herón tiene que calcular primero el semiperímetro. Vamos a calcularlo. El semiperímetro sería igual al lado 1 más lado 2 más el lado 3. Todo esto dividido en 2. Recuerden, en este caso, donde hubiéramos colocado de una vez el dividido en 2, el único que queda dividido en 2 es el L3. Esto debido a la jerarquía de los operadores. El primero hace en su orden potencias, multiplicaciones, divisiones, sumas y restas. Semiperímetro me dice que el semiperímetro es 30. Si tenemos los lados L1, L2, L3, 30 y 20, 50 y 10, 60, el semiperímetro sería 30, está correcto. Y aplicamos la fórmula. Digamos que es el área de un triángulo escaleno. El área del triángulo escaleno, entonces dice la fórmula que es igual a la raíz cuadrada del semiperímetro multiplicado por el semiperímetro menos el lado 1 por el semiperímetro multiplicado menos el lado 2 multiplicado por el semiperímetro menos el lado 3. Entonces tenemos la raíz cuadrada de el semiperímetro multiplicado por el semiperímetro menos el lado 1 por el semiperímetro menos el lado 2 por el semiperímetro menos el lado 3 y cerramos el paréntesis de nuestra raíz cuadrada. Ok. Fíjense que me dice que el área del triángulo escaleno es 0. Entonces alguna falla debe haber. Recordemos de pronto un poquito de la teoría de la ley de desigualdad triangular, que dice que en un triángulo cualquiera, para que exista, la suma de dos de sus lados siempre debe ser mayor que el tercer lado. Miremos qué sucede. Comparemos por ejemplo la hipotenusa. Hipotenusa más el lado 2. Preguntémosle que si esto es mayor que el lado 1. En MATLAB, al igual que en Excel y en muchos de los programas de cálculo, él también opera los operadores relacionales. Recordemos los relacionales: mayor, menor, mayor, igual, menor, igual, igual o diferente. En este caso, él me va a responder 0 o 1 dependiendo si la comparación es falsa o es verdadera. Digamos que si L3 más L2 es mayor que L1, y miramos a ver si se cumple la ley de desigualdad triangular. Me dice que sí. Miremos la otra opción entonces, que puede ser que L3 más L1 sea mayor que L2. Me dice que sí. Entonces miremos a ver, debe ser la última la que está fallando. L2, L1 más L2 mayor que L3. Y ahí me responde que 0. Es decir, si miramos nuestros lados, L1 más L2, 10 más 20, 30. Dice 30 mayor que 30, me dice que no. Por lo tanto me está diciendo que ese triángulo no lo puedo calcular así. Pero yo necesito unir esas tres condicionales en una sola. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decirle que L1 más L2 es mayor que L3. Usamos el condicional, el operador lógico y. En programación utilizamos la I, la O y la negación. En este caso vamos a utilizar la I, que funciona igual que las tablas de verdad. Si es verdad, si P es verdadero y Q es verdadero, entonces R es verdadero. Para el caso de la I, con uno solo que sea falso es suficiente para que toda la formulación sea falsa. El siguiente valor sería L2 más L3 mayor que L1, y el último caso sería que fuera L1 más L3 mayor que L2. Al finalizar, él me dice que esto es 0, es decir, que eso no existe. Debemos cambiar un valor. Vamos a cambiar el valor, por ejemplo, para que se cumpla la función,
Donde falló fue en el primero, donde decía que 10 más 20 no era mayor que 30. Vamos a subirle un puntico al L1. Vamos a colocar L1 igual a 11. Para volver a hacer el cálculo debo devolverme a calcular nuevamente mi semiperímetro. Me dice que el semiperímetro ahora es 30.5. Y si vuelvo a calcular nuevamente el área del escaleno, me dice que mi área es de 55.87. De esta forma mi triángulo está funcionando. Es un triángulo que sí existe, pero previo debimos haber hecho la validación de la ley de desigualdad triangular.